la bienvenida al refugio de Morfeo. Ajusta el volumen de tu dispositivo a un nivel placentero para la escucha. Relájate y prepárate para adentrarte en el mundo de los sueños. Allá vamos. Hoy, El hombre invisible, de Herbert George Wells. En una gélida tarde de febrero, cuando la nieve cubría los caminos y el viento ululaba sobre las colinas, una figura solitaria apareció en el pequeño pueblo de Yping. Caminaba con paso decidido, envuelto en un abrigo grueso y una bufanda que cubría su rostro. Un sombrero de ala ancha protegía su cabeza y sus ojos estaban ocultos tras unas gruesas gafas oscuras. La posadera del Coach and Horses, la señora Hall, lo recibió con la habitual cortesía. ¿Habitación?, preguntó el extraño con una voz ronca y apagada. Sí, señor, por supuesto, respondió la mujer, un poco inquieta por la apariencia inusual del hombre. Cuando se quitó el abrigo, ella pudo notar algo aún más extraño. Su rostro estaba completamente vendado. Solo su nariz parecía visible, pero incluso ésta tenía un color extraño, como si estuviera artificialmente recubierta de piel falsa. La señora Hall intentó entablar conversación, pero el hombre no tenía interés en charlar. Solo pedía una cosa: privacidad absoluta. Los días pasaron y el misterioso huésped rara vez salía de su habitación. Dedicaba su tiempo a trabajar con tubos de ensayo, frascos y extrañas sustancias. A veces, los aldeanos escuchaban ruidos metálicos y explosiones apagadas desde su cuarto. Cuando la señora Hall intentó hacer la limpieza, el hombre reaccionó con furia. No quiero que nadie toque mis cosas. Pero lo más inquietante no eran sus excentricidades, sino su comportamiento cada vez más errático. A veces desaparecía por largos ratos dentro de la posada sin que nadie lo viera salir. Otras veces, si alguien entraba repentinamente en la habitación, tenía la sensación de que algo invisible se movía en la estancia. El pueblo comenzó a murmurar. Algunos decían que era un criminal ocultándose de la justicia. Otros que era un enfermo con el rostro desfigurado. Pero la verdad era aún más extraña. Una tarde, la posadera decidió confrontarlo. La cuenta de su estancia ya sumaba demasiado y exigía el pago inmediato. Señor, si no paga su estancia me veré obligada a pedirle que se marche. El extraño se quedó en silencio y entonces, con un movimiento brusco, comenzó a quitarse los vendajes que cubrían su cabeza. Primero la bufanda cayó al suelo, luego la gasa blanca se deslizó de su rostro. La señora Hall sintió que la sangre se le helaba en las venas. No había nada allí, nada. Bajo los vendajes donde debería estar su piel, su nariz, sus labios, solo había un vacío absoluto.
Su sombrero cayó revelando que tampoco tenía cabello ni orejas. Era una cabeza sin rostro, sin carne, sin nada visible. Los gritos de la posadera resonaron hasta el pueblo, atrayendo a los aldeanos. Pero cuando llegaron, lo único que vieron fue el caos. Muebles volcados, puertas que se cerraban y abrían solas, y el leve sonido de una risa espectral que llenaba el aire. El hombre invisible había sido descubierto. Su nombre era Griffin, y no siempre había sido invisible. Griffin había sido un científico brillante, un hombre con una mente tan ingeniosa como ambiciosa. Su pasión era la física óptica y durante años había estudiado cómo manipular la luz para alterar la percepción de los objetos. Soñaba con un mundo donde pudiera volverse intangible a los ojos humanos. Un mundo donde pudiera moverse sin restricciones, sin que nadie lo viera. Tras años de experimentación, encontró la fórmula, una combinación química capaz de modificar la estructura molecular del cuerpo humano, haciéndolo refractar la luz de tal manera que se volviera completamente invisible. Pero Griffin no era un hombre paciente. No esperó a perfeccionar la fórmula ni a considerar sus consecuencias. En un acto de arrogancia y desesperación, probó el experimento en sí mismo. Al principio, la transformación fue dolorosa. Sintió como si su piel ardiera, como si cada célula de su cuerpo se disolviera lentamente. Luego, poco a poco, su reflejo en el espejo comenzó a desvanecerse. Primero su piel perdió el color, luego sus músculos y huesos se tornaron transparentes hasta que finalmente desapareció por completo. El éxito lo embriagó. Había logrado lo imposible, pero la euforia duró poco. Griffin pronto descubrió los efectos secundarios de su condición. No podía cubrirse sin revelar su presencia. No podía comer sin que los alimentos flotaran visiblemente en su estómago. Sus ojos, al no estar protegidos por párpados visibles, sufrían con la luz. El frío le calaba los huesos y el roce de la ropa sobre su piel desnuda era insoportable. Lo peor de todo, no podía revertir el experimento. Preso de la desesperación, Griffin comenzó a delinquir. Robó dinero, engañó a las personas, buscó refugio en aldeas pequeñas donde nadie sospechara de su existencia. Y en el proceso, su cordura se desmoronó. Se convenció de que la invisibilidad le daba poder absoluto. Soñó con un reino de terror, donde él pudiera gobernar desde las sombras. Se volvió cruel, despiadado, capaz de cualquier cosa para mantener su secreto. Después de su huida de Iping, Griffin buscó ayuda en su antiguo compañero de universidad, el Dr. Kemp. He descubierto el mayor secreto del mundo, le dijo con su voz fría y espectral, pero necesito tu ayuda. Juntos podríamos gobernar. Nadie nos vería venir. Pero Kemp vio el peligro en las palabras de su antiguo colega. Griffin
Esto no es ciencia, esto es locura. Sabiendo que el hombre invisible no se detendría, Kemp decidió traicionarlo. Mientras Griffin dormía, el doctor llamó a la policía alertando sobre su presencia. Cuando los oficiales llegaron, Griffin despertó y en un ataque de furia desató su venganza. Golpeó a sus perseguidores con una fuerza salvaje, arrojó muebles y rompió ventanas con una violencia invisible. La caza comenzó. Griffin huyó por los bosques con la nieve cubriendo su piel desnuda. Pero ser invisible no significa ser invulnerable. El frío mordía su carne. El hambre lo debilitaba. Sus huellas quedaban marcadas en la nieve. Y finalmente fue acorralado. Un grupo de hombres armados con palos y rifles lo rodearon. No podían verlo, pero podían sentirlo. «Está aquí», gritó uno de ellos. Los golpes cayeron sobre el aire, pero poco a poco la silueta de un hombre invisible comenzó a materializarse. Primero las piernas, luego el torso, luego el rostro. Allí estaba Griffin, un hombre derrotado, un hombre mortal. Su cuerpo quedó inmóvil en la nieve y con su último aliento la invisibilidad se disipó por completo. Cuando el pueblo de Iping escuchó la noticia, muchos sintieron alivio, otros tristeza. Griffin había cruzado la línea entre la genialidad y la locura. Había alcanzado un poder más allá de la comprensión humana, pero en el proceso perdió todo lo que hacía que la vida valiera la pena: su identidad, su humanidad, su propia existencia. Al querer escapar del mundo, terminó siendo olvidado por él. Y el viento, como siempre, se llevó su recuerdo.